Estamos en plena temporada de vacunación para los virus estacionales. Ya el sincicial y virus respiratorios empiezan a ser de las suyas. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo va esta cultura de vacunación que estuvo muy intensa durante unos años, ha ido decayendo, pareciera, en el último tiempo? Vamos a estar conversando de esto junto a Susan Bueno, investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y también académica de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Susan? Muy buenos días. Muy buenos días, Bárbara. Muchas gracias por la invitación a conversar sobre, una vez más, de virus respiratorio. Bueno, estamos ya a fines de marzo, temporada tradicional en donde estamos en plena campaña de vacunación. ¿Cómo ve que va esta campaña? Se han hecho algunas críticas porque pareciera que va muy lento o se ha publicitado poco. En realidad, desde que se emergió COVID, justamente la aplicación de la vacunación y la amplia cobertura de vacunación ha sido uno de los puntos críticos para que se pueda alcanzar la inmunidad poblacional, ¿verdad? Y de esa manera podamos protegernos contra este virus y poder superar la pandemia, que hoy en día podemos estar circulando sin mayores problemas y de hecho prácticamente sin mascarilla y no tomando en consideración muchas de las normas y de los aprendizajes que tuvimos cuando estábamos en los tiempos más complejos de COVID-19. Sin embargo, hoy en día los refuerzos han sido uno de los elementos importantes también, sobre todo para las poblaciones que son más susceptibles. Y en términos de poblaciones susceptibles, sí es importante insistir y también motivar a la población para que se pueda aplicar los refuerzos, y estamos hablando por poblaciones susceptibles, en el caso de COVID, a personas que tienen alguna inmunosupresión, adultos mayores y que por cualquier motivo, ya sea médico o natural, como en el caso de la edad, tengan alguna complicación del sistema inmune que los pueda hacer más susceptibles. Y esto no solamente es con COVID, también con otros virus que estamos acostumbrados a vacunarnos año a año, como es el caso de influenza. También son virus que afectan con mayor, severidad a los adultos mayores o a las personas inmunosuprimidas, y para qué decir la exposición que tiene el personal de salud. Por eso yo creo que parte de nuestra cultura y también, de la información que tenemos que recibir año a año es este incentivo importante de que cuando estén disponibles las vacunas podamos vacunarnos, y las personas, sobre todo que son más susceptibles, tengan el acceso y la información para poder vacunarse tan pronto estas campañas activas. Vamos a hablar después de COVID y alguna resaca de esa ola, pero una de las cosas que sí fueron positivas, que en esa época, como estábamos todos encerrados en cuarentena, no nos expusimos a estos virus estacionales, entonces hubo mucho menos desde ese punto de vista. Pero ahora, si es que no nos vacunamos, si es que así como va, se siguen los contagios, vamos a tener seguro colapso de los centros asistenciales, ¿o no? Claro, uno de los aspectos que yo siempre creo que es importante mirar en términos epidemiológicos es qué está pasando en el hemisferio norte, que ellos tienen un invierno, ¿cierto?, más adelantado, Es siempre como un claramente una adelanto, ¿no? estación, De lo que se viene para siempre es como nosotros. un adelante. Correcto, y de hecho fue algo de lo que pasó el año pasado, de que justamente después de que se levantaron prácticamente todas las restricciones para COVID, apareció una ola muy importante de los virus respiratorios tradicionales, principalmente el virus sincicial, influenza, y con mucha fuerza también el virus sincicial en los países europeos, que claramente era, de alguna manera, respondía a este periodo en el cual la población prácticamente no se expuso a estos virus, y esto redujo el nivel de respuesta inmune que había en la población, y por supuesto había mucha mayor cantidad de gente susceptible. Y eso fue algo exactamente equivalente a lo que pasó en nuestro país. Recordemos, el año pasado también tuvimos brotes muy importantes de virus sincicial que tuvieron una estacionalidad quizás un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados. Y hoy en día, cuando vemos lo que pasó en el hemisferio norte, que ya están saliendo del invierno, claramente hubo mucha circulación de tres virus principalmente, que fueron SARS-CoV-2 o COVID-19, el influenza y el virus sincicial. Y de hecho, en algunos minutos se les llamó como la triemia, es decir, la epidemia de tres virus respiratorios que están circulando en conjunto, y claramente no causó el nivel de colapso que causó el año anterior los virus respiratorios, pero claramente es un incremento de esta circulación, y eso nos anticipa que justamente todas las medidas que podamos tomar
entrando ahora los climas más helados, cada vez están más frías, tomar estas precauciones. Ya está activa la campaña contra influenza, la campaña de SARS-CoV-2 está para la aplicación de la vacuna monovalente activa desde hace mucho tiempo y, por supuesto, también tomar todos los resguardos cuando se comience la circulación y la detección mayor de estos virus respiratorios. Es interesante, aquí hay que tomar conciencia de que, tal como dice, el no exponernos por tanto tiempo a este tipo de virus nos baja las defensas, es decir, esta protección natural que se genera, bueno, ya no la tenemos. Entonces, quizás es más importante que nunca ponerse las vacunas, Claro, más que no la tenemos, la mantenemos, pero hay que pero está, activarla. Eso está es debilitada. exacto, exactamente. Y sobre todo las personas que tienen, como decía, por razones médicas o razones naturales, un debilitamiento de la respuesta inmune. Pensemos en las personas que tienen que tomar algún medicamento inmunosupresor, pacientes con cáncer, por ejemplo, pacientes con enfermedades inmunológicas, y naturalmente con la edad el sistema inmune se va debilitando. Y por eso es tan importante que adultos mayores asistan y acudan a las campañas de vacunación y por supuesto también otro punto que no es menor, sobre todo en estas vacunas que están disponibles para la población que no es tan adulta mayor, pero es adulta, aplicarse también a estas vacunas. ¿Por qué razón? Porque si bien si usted o yo nos exponemos quizás a estos virus respiratorios, vamos a hacer una enfermedad quizás menos severa de lo que podría ser una persona adulta mayor o inmunosuprimida, si nosotros podemos ser portadores y transmitir esta enfermedad a otras personas. Entonces, todos los mecanismos que prevengan la diseminación de estos virus y hacer este como escudo inmunológico en nuestro país es muy importante. Ahora, mirando los cambios, el cambio climático, mirando los cambios de temperatura, ya se está advirtiendo que este va a ser un año atípico porque el calor nos va a acompañar por más tiempo. ¿Cómo influye eso en los virus estacionales? Porque pues, hay gente que se enferma al tener estos cambios de temperatura muy fuertes, entre mucho calor, mucho frío. Bueno, la temporada va a ser distinta a lo que estábamos acostumbrados, aunque el clima en general ya es muy distinto al que nosotros estábamos acostumbrados. ¿Cómo influye Correcto. en los virus estacionales? Sin duda, los cambios de temperatura es un factor que claramente influye en la respuesta inmunológica y posiblemente temperaturas muy extremas, claramente, y sobre todo las personas que, insisto, que son que son de los extremos de edad, ahora estamos hablando de los niños más pequeños o los adultos mayores tienen una mayor sensibilidad a estos cambios de temperatura. Ahora, con respecto a los virus estacionales que estamos acostumbrados que aparezcan en el invierno, después de la pandemia de COVID-19, notamos que hubo de alguna manera, algunas alteraciones que no se habían visto anteriormente. O sea, de partida, cuando estuvo el gran pic del el SARS-CoV-2, prácticamente los otros virus respiratorios, aunque sea invierno, no circularon y teníamos de partida una predominancia de un virus en particular y también restricciones que hacían menos probable la transmisión. Pero por otra parte, cuando ya se empezaron a levantar las medidas de restricción, nos fuimos dando cuenta que SARS-CoV-2 seguía circulando a pesar de que la temperatura uno esperaría que no fuera la más favorable. En temporadas de verano, por ejemplo, también veíamos grandes incrementos en algunos momentos de casos del SARS-CoV-2. Y en el caso de virus respiratorios tradicionales, por ejemplo, el año pasado vimos un adelanto de la aparición de estos virus respiratorios, a diferencia de lo que veíamos normalmente año a año, que finales de mayo, principios de junio empezaban los pics. El año pasado partió mucho más temprano y por lo tanto es un poquito difícil predecir. Sin embargo, es muy importante, y eso es algo que también hay que destacar y reforzar en nuestro país, la vigilancia epidemiológica. Ir testeando permanentemente la aparición de los casos, la vigilancia del incremento de algunos virus respiratorios y tener estas alertas para justamente poder tomar medidas que todos en la casa podemos tomar, entre ellos el uso de mascarillas, sobre todo cuando ya está más fresco. Hay más casos de resfrío, que uno puede empezar a usar mascarillas también, la ventilación, evitar los espacios conglomerados, sobre todo si hay posibilidad de que uno pueda transmitir un virus a su familia de algún miembro que sea más inmunosuprimido. Entonces, esas son medidas que yo creo que es importante siempre recordarlas porque el mecanismo de transmisión de los virus respiratorios en general es súper equivalente. Mirando lo que ha sido el COVID, y han pasado varios años, pero todavía
no se va del todo, cada cierto tiempo tenemos nuevos contagios, pero hay una cosa que preocupa y que me imagino se está estudiando, todavía no sabemos muy bien cómo funciona, el COVID prolongado. ¿Qué se sabe de eso? Correcto. Hemos visto casos que siempre son distintos, siempre muy molestos, distintos tipos de enfermedades, se recupera, empeora, mejora y sigue, y no se encuentra mucha explicación. Sí, eso es un aspecto muy preocupante. De hecho, es una preocupación a nivel global. De hecho, en esta semana se va a hacer un seminario de la Organización Mundial de la Salud sobre toda la evidencia epidemiológica asociada al COVID prolongado por justamente el número de casos que esta condición está produciendo y la importancia de entender los mecanismos, digamos, fisiológicos, inmunológicos y de las personas para poder, por una parte, poder prevenirla y también poder tratarla apropiadamente. Si bien los casos quizás más severos de COVID prolongado se observaron o se han descrito en las primeras variantes que se fueron generando de COVID-19, por ejemplo, variante Delta, previo a la aparición ya masiva de vacunas. Es verdad que muchas personas, incluso estando vacunadas, pueden presentar síntomas prolongados de esta enfermedad. Y por lo tanto aquí hay un factor que no solamente depende del virus, sino que también de la persona. Y por lo tanto es muy importante estudiar factores de la propia persona que pudiesen estar favoreciendo la presencia o el desarrollo de esta sintomatología prolongada, entre ellos estados nutricionales, estados hormonales y varios tipos de condiciones propias de la persona. Es muy importante conocer esto porque el número de personas que pueden, digamos, manifestar algún tipo de síntoma prolongado es bastante alto, cerca del 30% de las personas que se infectan y por lo tanto, y por la misma razón, es sumamente importante seguir previniendo el contagio porque la vacunación reduce la probabilidad de infección y la probabilidad de poder desarrollar este COVID prolongado. Y por supuesto, no sabemos si hay condiciones particulares que en el futuro puede ser que haya tenido COVID y no me haya pasado nada, pero en una condición futura en donde mi predisposición sea mayor lo pueda tener. Entonces, mientras no tengamos claridad y la ciencia no genere evidencia que sea muy robusta al respecto, yo creo que uno de los aspectos de seguridad importantes es hacer todo lo posible por evitar el contagio. Una última cosa, a propósito, estábamos hablando desde la vacunación de los virus estacionales, pero ¿qué pasa con la vacunación contra el COVID? Nosotros, quienes no formamos parte de ningún grupo de riesgo, la última vacuna la tuvimos hace cerca de 2 años. ¿Qué pasa con la gente como nosotros? ¿Debería volver a vacunarse? ¿O deberíamos simplemente hacerle seguimiento a la gente con factor de riesgo? ¿O definitivamente dejar de vacunar? Sí, es una muy buena pregunta, sobre todo porque a pesar de que ya pareciera que estuviera hace tanto tiempo con nosotros el SARS-CoV-2, es un virus nuevo. Entonces, en términos, aún se siguen estudiando y nosotros en la Universidad Católica, con los estudios científicos clínicos que hemos hecho con vacunas contra COVID, seguimos estudiando la respuesta inmunológica de las personas para ver su duración, cuánto tiempo se mantienen, aspectos, por ejemplo, de la inmunidad basada en anticuerpos, la inmunidad basada en células, cómo esta va decayendo y por lo tanto digamos, estos estudios van demostrando que la memoria inmunológica se mantiene, pero naturalmente también se va debilitando. Y por lo tanto, estando vacunas disponibles, es importante, como mencionaba anteriormente, que se puedan aplicar los refuerzos. También tenemos el otro aspecto que no es menor, que se van generando variantes de este virus y eventualmente, si bien actualmente no existe ninguna variante de preocupación que esté circulando a nivel mundial, sí la posibilidad de que aparezca una variante que incremente su posibilidad digamos, de poder infectar o causar enfermedad o evadir la respuesta inmune que ya tenemos, siempre es una posibilidad. Por lo tanto, es una medida muy positiva seguir aplicando las vacunas cuando estén disponibles y sobre todo considerando lo que mencioné anteriormente, cuando estamos cerca de personas que pueden ser mucho más susceptibles, la inmunidad de rebaño se basa no solamente en los susceptibles, sino que en toda la población. Muchísimas gracias, Susan, por conversar con nosotros. Vamos a estar muy atentos y a tomar las acciones también para cuidarte. Muchas gracias, cuídense todos. Hasta luego. Igualmente, los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.